¿Qué tal? Saludos y bienvenidos un día más a nuestros encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hoy es momento de analizar y hacer balance del impacto de la pandemia en el tercer sector social de Castilla-La Mancha, y lo vamos a hacer pues de la mano del presidente de la Mesa del Tercer Sector de Castilla-La Mancha, José Antonio Romero, bueno, a quien doy la bienvenida pues en este caso a través de las pantallas que nos ofrecen estas nuevas tecnologías. ¿Qué tal, José Antonio? Buenos días, pues bien, aquí enganchados a la red, como no puede ser de otro modo en estos últimos meses, ¿no? Que Eso vivimos es. continuamente conectados en las pantallas, pero bueno, pues aquí encantados de que nos hayáis invitado y compartir un ratillo con vosotros, con vosotras y con las personas que siguen La Cerca a través de estos medios. Bueno, la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha está formada por una serie de asociaciones que representan a más de 5.200 entidades y que atienden a más de 400.000 personas de forma directa, y se estima que alrededor de 1 millón de personas de forma indirecta, contando con 6.300 profesionales, bueno, que atienden a todo el colectivo de personas que, bueno, pues que reciben todos esos importantes servicios. José Antonio, en primer lugar, ¿cómo ha afectado la pandemia a todas estas entidades, al tercer sector social de Castilla-La Mancha? Bueno, pues como los datos que apuntan dicen, ¿no? Es decir, somos un sector que estamos muy vertebrados en todo el territorio y evidentemente la pandemia pues, nos ha afectado especialmente en el trabajo de nuestro día a día, y como a todo el mundo, pues porque nos pilló de un día para otro, ¿no? Es decir, no es algo que hubiésemos previsto nadie, y en ese sentido el tercer sector se tuvo que adaptar más deprisa que despacio, y tuvimos que transformar nuestra forma de trabajar, adaptarnos para que los usuarios, las personas que se benefician de nuestro trabajo, que son los colectivos más vulnerables de la sociedad, no viesen mermados esos recursos, esos servicios. Lo que más nos afectó en un primer momento, sobre todo, fue que gran parte de muchos de los servicios de atención directa a las personas, pues se cerraron a cal y canto, y muchos de estos servicios, además, bueno, pues se vio comprometida la estabilidad y la sostenibilidad de muchas familias y de muchas personas, motivado por el tema de los ERTEs, el desempleo y demás. Y eso, pues como habéis podido ir comprobando en estos meses, ha generado situaciones que ya veníamos arrastrando, de pobreza severa y de incremento de las tasas de pobreza y de exclusión social y de colectivos en riesgo de vulnerabilidad social, ¿no? Eso por un lado. Y por otro, bueno, pues ha supuesto también el cambiar la forma de hacer las cosas. Es decir, por ejemplo, la atención en el ámbito de la discapacidad, pues evidentemente al tener los recursos cerrados, lo que sean los centros de día, los servicios de atención temprana, los centros ocupacionales, pues nuestras organizaciones tuvieron que reinventarse, prestar servicios de teleatención con las familias, el trabajar, pues como nos pasó en el ámbito educativo, a través de las nuevas tecnologías, pero sobre todo también algo que, bueno, pues que nos ha impactado especialmente y que estamos experimentando grandes dificultades ahora, lo estamos viendo, es en el ámbito económico. Es decir, en el ámbito económico manteníamos una situación comprometida, como todos los años, pero más o menos se venía estabilizando, de sostenibilidad del sector. Toda la pandemia supuso un incremento de costes bestial en nuevos equipamientos, EPIs, cuando lo sabía, porque al principio pues, no contábamos, como muchas de las otras organizaciones y de la propia administración, con todos los materiales que eran necesarios. También ahí tuvimos que hacer piña, unirnos y gestionar recursos para poder facilitar a los trabajadores y trabajadoras del sector y a los usuarios de esos materiales, ¿no? Todo esto que ha supuesto, pues que hemos tenido que incrementar los costes y evidentemente también hemos minorado los ingresos que se obtenían habitualmente por otro tipo de actividades que realizaban nuestras asociaciones. Bueno, ahí en Albacete sabéis perfectamente, ¿no? Había corridas de toros, festivales, la propia feria era un recurso muy importante para que muchas de las asociaciones de Albacete, por ejemplo, pues obtuviesen unos ingresos extraordinarios que les permitían mantener los servicios a lo largo del año o complementar parte de los servicios.
y en ese sentido, bueno, pues eso ha supuesto un agravamiento de la situación económica que viene atravesando el sector en los últimos años, ¿no? No sé si este impacto a nivel económico ha supuesto también que algunas entidades o colectivos hayan tenido que eliminar ciertos servicios. ¿Se está manteniendo esto? A ver, hay recursos que se han tenido que, como te decía, readaptar. Hay espacios donde se han tenido que, bueno, suspender durante un tiempo esos servicios, primero por falta de recursos y luego sobre todo porque, bueno, pues vivimos una situación complicada. Estamos oyendo hablar últimamente muchísimo de fondos europeos, de financiación, de estabilidad y demás. Pero el tercer sector venimos reivindicando, somos muy cansinos en esto, venimos reivindicando desde hace tiempo que necesitamos un plan de estabilidad y un plan de sostenibilidad urgente. Es decir, ¿por qué? Porque esta situación de pandemia que estamos viviendo ahora está demostrando que el sector no puede depender para la prestación de servicios exclusivamente de convocatorias anuales de subvenciones. Necesitamos una estabilidad a medio y largo plazo, que se nos consideren los servicios que presta el tercer sector como derechos sociales fundamentales y básicos, ¿no? Y que a medio o largo plazo se establezcan, pues, vía concierto, convenios, etcétera, esos recursos que permitan que no tengamos que estar diciéndole a la gente, pues mire, mañana no le puedo atender o tengo una lista de espera de X meses para poder prestar un servicio, que nosotros no nos podemos permitir eso. Es decir, el trabajo con personas inmigrantes, con personas sin hogar, con los colectivos del ámbito de la discapacidad, con infancia, familias, por no hablar ya de la cooperación al desarrollo, que se ha visto totalmente o prácticamente anulada el año pasado, ¿no? En ese sentido. Bueno, ¿cómo ha sido un poco el trabajo, la ayuda recibida, el apoyo recibido al tercer sector por parte de las administraciones, pues en este caso del Gobierno de Castilla-La Mancha? Bueno, pues hemos tenido un contacto muy intenso a lo largo del último año, evidentemente, con los diferentes departamentos. Desde la mesa del tercer sector, en el momento en que sucedió se declaró el estado de alarma, pues tuvimos que hacer un análisis de situación, establecer un mapa de recursos y de necesidades que tenían las organizaciones, ¿no? Y lo que sí que hicimos en un primer momento fue trasladarle tanto a la Consejería de Bienestar Social como interlocutor más directo, como a la Presidencia, a Educación, a Desarrollo Sostenible, a Economía, a Empleo, las necesidades que estábamos atravesando desde las entidades. La respuesta fue diferente, ¿no? También dependiendo de con qué consejería trabajabas o interlocutabas, pero sí que es cierto que, por ejemplo, pues con la Consejería de Desarrollo Sostenible, en un primer momento veíamos y teníamos la demanda de que había productos de primera necesidad, alimentos, medicamentos, etcétera, que había zonas en la región donde a personas mayores, personas con discapacidad, personas dependientes, no estaban llegando porque se cortó el comercio ambulante, se cortaban determinados recursos. Y desde ese momento, bueno, hay que agradecer la labor, por ejemplo, de GEACAN o de los grupos de extinción de incendios y demás a través de la Consejería de Desarrollo Sostenible, que facilitaron esa labor en colaboración, por ejemplo, pues con Cruz Roja y Cáritas y otras organizaciones del tercer sector, hicieron llegar esos suministros básicos a estas familias, a estas personas. Con Educación mantuvimos un contacto intenso también porque veíamos que, claro, el pasar de la noche a la mañana a tener una formación virtual, pues surgieron una serie de barreras, como podían ser que muchas personas con discapacidad, por ejemplo, visual o auditiva, los recursos que nos ofrecían las plataformas que se estaba manejando entonces, el PAPAS y demás, no era del todo accesible. Y había una serie de barreras y elementos que no entendíamos que no se superaran, ¿no? Y poníamos ahí encima de la mesa también esa reivindicación. Teníamos el caso de los centros de educación especial. Se cerraron a cal y canto y hay muchos chicos y chicas que están en esos centros que necesitan un apoyo intenso de terapias, de estimulación, etcétera, más allá del ámbito educativo, que dejaron de recibirse durante esos meses. Entonces ahí tuvimos que estar también insistiendo, trabajando y demás. Estuvimos haciendo una labor intensa también, sobre todo de cara a los medios, de cara a la opinión pública, pues sabéis, solicitando esas salidas terapéuticas de personas con problemas de salud mental, con autismo, que muchas personas a lo mejor al principio no entendían, pero bueno, pues también se consiguió, igual que con sanidad, bueno, pues reivindicando que llegasen
todo tipo de recursos, de materiales de protección y que nos apoyaran en esos elementos para que llegasen a los recursos del tercer sector y sobre todo también para que a la hora de tomar decisiones a nivel médico, que sabíamos que era muy complicado, desde el punto de vista deontológico y ético, pues, por ejemplo, la discapacidad o la dependencia no fuese un hándicap a la hora de poder acceder a un elemento, por ejemplo, un respirador, ¿no? Es decir, son cosas que parecen que han pasado, pero que, bueno, que tenemos que aprender de toda esta experiencia, ¿no? Para que no vuelvan a suceder, ¿no? La pandemia, como bien dice, pues nos ha cambiado la forma de vivir y nuestras necesidades también. En el caso del tercer sector, existe aquí en Castilla-La Mancha esa ley aprobada, entró en vigor en el año 2008, si no me equivoco, en 2020. El año pasado. En el 2020. ¿Se necesita modificar algo de esa ley, un poco adaptándose a las circunstancias actuales? Pues mira, básicamente lo que se necesita es que se cumpla la ley, que se desarrolle. Como bien dice, se aprobó en enero del año pasado, en enero del 2020. Y bueno, pues esa ley lo que sí vino a establecer para nosotros es fundamental. Es un marco de colaboración directo, bilateral, administración regional y tercer sector, por la cual se crea la Comisión para el Diálogo Civil. Sí. ¿Vale? Esta Comisión para el Diálogo Civil se ha reunido 2 veces, ¿vale? Se constituyó hace algo más de mes y medio. Y bueno, pues en esa comisión de diálogo civil están los integrantes de la mesa del tercer sector, estamos allí, junto con representantes de cada una de las consejerías del gobierno regional que preside la consejera de Bienestar Social. Lo que hace falta, bueno, pues nos hemos dotado de 3 herramientas de trabajo, que son 3 grupos que vamos a analizar pues para organizar la propia comisión, para organizar el registro de entidades, es decir, que tenemos que tener una foto real de lo que supone el tercer sector en Castilla-La Mancha, porque algunos de los datos, por ejemplo, que comentabas al principio, son datos de una primera aproximación que se hizo en el año 2018, que evidentemente son diferentes ahora. Hay muchos más profesionales, las asociaciones, pues realmente una cosa es lo cuantitativo, pero luego hay que ver realmente cuáles son las asociaciones que están funcionando de manera efectiva. Y luego estamos viendo también lo que hablaba, que tenía que ver con una de las urgencias y de las emergencias que tenemos ahora mismo, que es el diseño de ese plan de rescate, un plan de recuperación del tercer sector social, porque para ello necesitamos un análisis muy, muy claro, ¿no? de cuáles son esas necesidades que tiene el tercer sector y cuáles deben ser las líneas prioritarias a la hora de marcar los ejes en los que nos vamos a mover en los próximos años, ¿no? En este sentido, ¿qué papel pueden jugar los fondos europeos a los que antes hacía referencia en ese rescate, en esa transformación, en darle mayor potencia, mayor crecimiento al tercer sector y a las entidades? Pues como no puede ser de otro modo, en esto somos también muy insistentes con el gobierno a nivel regional y a nivel estatal, ¿no? Y los CERMIs autonómicos, las mesas del tercer sector, las redes de lucha contra la pobreza, las plataformas, pero en este caso la mesa del tercer sector de Castilla-La Mancha venimos reivindicando desde hace meses la necesidad de estar de forma activa en todos los espacios de gobernanza y de diseño y de participación donde se estén diseñando estos fondos. ¿Por qué son importantes para nosotros? Primero, porque cuando hablamos del Next Generation y del REACT-EU y de otros fondos, estamos hablando de unos fondos que no solamente tienen que servir para generar nuevas infraestructuras, llamémoslo así, ¿no? Sino que realmente nos tienen que ayudar a transformar, por ejemplo, el sistema de cuidados, nos tienen que ayudar a transformar, por ejemplo, la manera de relacionarnos con la administración, tanto a nivel local como a nivel regional, establecer nuevas herramientas a través de las nuevas tecnologías para ser más eficientes, más eficaces, aprovechar esos fondos, por ejemplo, pues para optimizar los recursos que tenemos. Es decir, hablamos de transformación energética, de los temas de despoblación, donde fundamentalmente el tercer sector tenemos mucho que decir también para que esos fondos nos ayuden a favorecer el desarrollo local en el ámbito rural y sobre todo por algo que venimos reivindicando. Hace algo más de un mes se presentaba un decreto, ¿no?, por parte de la Consejería de unos 37 millones de euros, que sí que me gustaría dejar claro que evidentemente es una pieza del puzzle, ¿no?, pero no es el puzzle. Es decir, ese decreto no es ni más ni menos que una ayuda que viene a suplir
algo que veníamos pidiendo también desde el tercer sector, que eran fondos necesarios para las inversiones y reformas en equipamientos, en los edificios, pero que eso no es un fondo de rescate, ¿vale? Con ese decreto no se rescata al tercer sector, sobre todo también porque de los 37 millones de euros, 16 no van al tercer sector, van a residencias de mayores en el ámbito privado, que, bueno, pues está muy bien que lo pongan ahí, pero que no sea denominado como un fondo de rescate del tercer sector. El fondo de rescate del tercer sector tiene que ir, por un lado, a suplir verdaderamente esas carencias de las que hablaba al principio y mantener una dotación de recursos estable para que podamos hacer con garantías nuestro trabajo, ¿no? No sé si han tenido ya la oportunidad de reunirse, de tener alguna primera conversación con la nueva consejera de Bienestar Social, con Bárbara García. Bárbara García. Pues sí. Yo hablé con ella hace un par de semanas. Cuando se incorporó, pues más o menos a los 5 o 6 días me llamó para presentarse y demás. Estamos pendientes de tener una reunión con ella. Y, bueno, pues trasladarle, evidentemente, la hoja de ruta, las reivindicaciones que tenemos y, como no puede ser de otro modo, evidentemente, ponernos a disposición de la consejera, pues porque tenemos en cartera muchos temas pendientes con el Departamento de Bienestar Social y hay muchas cosas que hacer para antes de ayer. Es decir, no podemos dormirnos a la hora de poder afrontar muchos retos porque ya te digo que la situación es bastante comprometida ahora mismo. Ya nos ha ido avanzando algunas reivindicaciones. ¿Algunas más que vayan a pedir? Pues mira, sectorialmente, ayer, por ejemplo, se reunían los compañeros de la Red de Lucha contra la Pobreza. Evidentemente hay un plan de lucha contra la pobreza y la exclusión social que está pendiente de desarrollar. Desde el ámbito de la discapacidad, pues tenemos pendiente el desarrollo de la Ley de Protección y Apoyo Garantizado, la famosa ley que hablaba de los planes de futuro y demás. Bueno, pues lleva 3 años, no sabemos dónde el desarrollo y es algo que no nos podemos permitir el lujo de tener una ley sin que esté desarrollada, ¿no? En este sentido. En el ámbito de la discapacidad también es una de las reivindicaciones que venimos exigiendo desde hace tiempo. Hay que regular y poner orden en los centros base. Es decir, la puerta de acceso a los derechos de las personas con discapacidad es el reconocimiento de grado de discapacidad y no nos podemos permitir que haya centros base en la región donde el plazo para que se reconozca a una persona el grado de discapacidad pase del 1 año y medio. Es decir, hay que dotar de un plan de ayuda, de un fondo de rescate en ese sentido, o de refuerzo, mejor que de rescate, de refuerzo de esos servicios, igual que se hizo hace unos años con los valoradores de la dependencia, ¿no? Evidentemente, en el ámbito de la infancia, menores y demás, pues también se está trabajando para que verdaderamente haya un plan estratégico de apoyo a la infancia en Castilla-La Mancha. En el ámbito de la cooperación al desarrollo, pues como te decía al principio, el año pasado no se convocaron ayudas para las organizaciones en el ámbito de la cooperación al desarrollo y yo creo que Castilla-La Mancha, si se ha caracterizado por algo, es que siempre hemos sido una región muy solidaria. Y en este ámbito no nos podemos permitir tampoco dejar pasar más tiempo sin seguir ayudando a países que están en muchas peores condiciones que nosotros, a los que la pandemia les está afectando muchísimo más y, bueno, pues lo estáis viendo, ¿no? En ese ámbito. En el ámbito, por ejemplo, también de los derechos, bueno, pues hoy, por ejemplo, se está reuniendo el Consejo de Gobierno para adaptar medidas relativas a los niveles 3 y demás de implantación en algunas localidades, como aquí en Toledo. Y, bueno, pues también es una denuncia que hicimos hace tiempo que no se nos puede tratar igual, por ejemplo, en los centros de día de atención a personas con discapacidad, equipararlo pues con centros de mayores o con otro tipo de recursos y se cierran a cal y canto, ¿no? Yo creo que hay que establecer medidas de flexibilización y adaptarlo verdaderamente a esas necesidades, ¿no? Insistimos en la necesidad de avanzar en el plan de vacunación como, bueno, pues como otros colectivos y demás, pero en este ámbito, bueno, pues sí que es verdad que muchos de nuestros usuarios y profesionales ya están vacunados, están vacunadas, pero en otros ámbitos pues todavía nos quedan colectivos de atención a personas dependientes, dependientes de grado 2, grado 1, que están sin vacunar y que yo creo que es importante que se estén desarrollando también esas medidas, ¿no? de apoyo a la vacunación. Bueno, queda mucho trabajo todavía por hacer. En el ámbito nacional, en el ámbito de la plataforma del tercer sector, a nivel estatal, ¿cómo se está trabajando? ¿Qué reivindicaciones son las principales que piden ahora?
Pues ahora con el cambio también en el Ejecutivo, bueno, lleva apenas una semana la nueva ministra Ione Belarra al frente del Ministerio. La plataforma del tercer sector, de la que formamos parte, bueno, pues estamos trabajando fundamentalmente en estos ámbitos también muy similares, es decir, en consolidar esos espacios de diálogo civil, pues que sinceramente no se han mantenido de la forma que nos hubiera gustado en el último periodo. Porque además hay temas muy importantes como es, por ejemplo, la regulación de ese plan de sostenibilidad también del tercer sector estatal, la regulación de los fondos europeos. Está trabajando también con Moncloa, con el Ministerio de Hacienda y con el propio Ministerio de Derechos Sociales. Cuál debe ser el papel del tercer sector en esos ámbitos de gobernanza para el desarrollo de estos fondos. Se está trabajando también en el desarrollo de la estrategia Agenda 25 digital y demás también, para que no nos podemos quedar atrás y que esa transformación digital no deje atrás al tercer sector. Estamos en todo lo que tiene que ver fundamentalmente con los objetivos de desarrollo sostenible, con el Ministerio de Transformación Ecológica y Sostenibilidad, pues avanzando en líneas de colaboración y, bueno, sobre todo que no se nos puede quedar a nadie atrás, que es un lema, ¿no? No se puede quedar nadie atrás, es un lema que está muy bien traído y que queda muy bien, pero que realmente sea efectivo, ¿no? Y en ese sentido yo creo que la sostenibilidad también con los recursos del IRPF, del 0,7 del IRPF o del impuesto de sociedades, pues está trabajando con el Ministerio también la modificación de algunas de las líneas que consideramos pueden ser propuestas de mejora para los sucesivos años, ¿no? Y ya te digo que en ese ámbito, bueno, pues estamos con una agenda también muy amplia de trabajo, ¿no? Mucho trabajo. José Antonio Romero, presidente de la Mesa del Tercer Sector Social de Castilla-La Mancha, muchísimas gracias por haber estado con nosotros. No sé si le queda algo en el tintero que decir. Pues una cosa muy sencilla y una llamada a la solidaridad de las castellano-manchegas y de los castellano-manchegos. Y es, como apuntaba al final, un gesto muy sencillo que es marcar una X, ¿no? Una X en la casilla 106 de fines sociales en la declaración de la renta, pues ayudará a que muchos de todos estos servicios, de todos estos programas de lo que hemos estado hablando, se puedan seguir manteniendo en el tiempo. Este año más que nunca hace falta que la ciudadanía seamos solidarios, que colaboremos y que, bueno, pues con nuestro gesto de la X solidaria en el IRPF podamos ayudar al mantenimiento de los recursos y de los programas que realizan las entidades sociales. Muy bien, pues... Ese llamamiento. Eso es, muy bien. Pues como digo, muchísimas gracias, José Antonio, por haber estado con nosotros. Seguiremos pendientes de todo lo que tenga que ver con el tercer sector tan importante aquí en Castilla-La Mancha. A ustedes también, muchísimas gracias por habernos seguido un día más en los encuentros digitales del Grupo Multimedia de Comunicación La Cerca. Hasta la próxima.